Superados en más de 2-1, los almogávares iban a combatir. Demostrarían al mundo por qué sus servicios estaban tan cotizados. Lucharían por los colores de Aragón, por Roger, por Bizancio, por Dios. Pero sobre todo, lucharían por dinero. Tras un invierno placentero en el que los almogávares habían podido descansar, era hora de volver a trabajar. Dado que no había ningún ejército turco cerca, el camino quedaba despejado hacia su próximo objetivo en Anatolia, Filadelfia. Durante el invierno, los aragoneses habían reclutado tropas de refuerzo, alrededor de 500 griegos y una fuerte compañía mercenaria de alanos, cerca de 4000 hombres. Pero antes de marchar ocurrió algo. Como comenté en el anterior vídeo, los almogávares estaban causando muchos problemas a la población civil, que teóricamente era aliada, y se estaban cabreando con los mercenarios. Tras un desacuerdo entre Roger y uno de sus oficiales sobre cómo responder a estos problemas, las tropas de Arenos abandonaron la compañía mercenaria. Pero aún hay más. Pocas horas antes de desmontar el campamento e iniciar la marcha hacia Filadelfia, se repetiría algo similar que con los genoveses. Básicamente todo comenzó con una disputa entre un puñado de alanos y un puñado de almogávares, por el orden en que serían atendidos por una cortesana griega. Hubo una pelea en la que murió un almogávar, poniéndose en fuga el resto de aragoneses. La cosa parecía zanjada, pero por la noche cientos de almogávares cargaron contra el campamento alano, dejando casi 500 alanos muertos en sus camas, degollados. A la mañana siguiente, los alanos, al ver lo que había ocurrido, cargaron contra los almogávares, matándose mutuamente. En fin, la campaña empezaba de pena, y Roger de Flor quiso hacer la vista gorda para no castigar a sus hombres ni reprenderlos por lo que había ocurrido. Girgón, líder de los alanos, que había perdido a su propio hijo en la reyerta, ordenó abandonar la campaña y regresar a Tracia. Bueno, en realidad solo se marchaban los infantes. La caballería decidió quedarse con Roger. Ahora sí, el 9 de abril del año 1304, la compañía abandonó el istmo en el que se encontraba. Sumaban unos 2500 jinetes y cerca de 5000 infantes. Iban acompañados con las mujeres, los niños y los esclavos, pues si los hubiesen dejado en el campamento, deberían haber dejado también una fuerte guarnición. Habían tomado una decisión arriesgada. No dejarían ninguna guarnición a lo largo del camino. No tendrían una línea de suministros que les asegurase provisiones. Estaban jugando la carta de la velocidad y la sorpresa para vencer a los turcos. Vivirían por tanto de lo que consiguiesen del terreno, ya sea comprando, saqueando o por donaciones de los civiles. El día 20 de abril, la compañía llegó a Chiara, donde los griegos solicitaron a Roger que liberase diversas poblaciones locales, pero el megaduque se negó. No podían dividir el ejército, pues ya eran demasiado pocos como para que los turcos les atacasen por separado. Por eso ellos mismos no habían dejado guarniciones. Allí además recibieron noticias de las fuerzas que sitiaban Filadelfia. Al parecer eran dos ejércitos independientes que estaban trabajando juntos para tomar la ciudad. Puesto que la querían intacta, no la estaban asaltando, la pretendían rendir por hambre y ya llevaban tiempo. Además, en los últimos días estaban desplazando al grueso del ejército a un lugar llamado Aulax. Según los griegos, este lugar estaba a un día de marcha de Filadelfia, por lo que estimaban que la gran compañía tardaría unos 10 en llegar a ese punto. Y estaban en lo cierto si los almogávares fuesen un ejército normal, con líneas de suministros y equipamiento pesado. Sin embargo, los almogávares podían cubrir esa distancia en la mitad de tiempo. Los almogávares iniciaron la marcha, y mientras se dirigen a Aulax, te invito a suscribirte al canal, a darle a me gusta y a hacerte miembro para acceder a vídeos exclusivos. En efecto, antes de que todas las fuerzas turcas estuviesen agrupadas en Aulax, al amanecer, los almogávares se presentaron en el campo de batalla.
Fijaos en el escenario. Es un páramo, una llanura pelada. No hay árboles, no hay ríos, no hay casas, no hay nada. Es algo ideal para la caballería. Imaginaos lo que disfrutaría aquí la caballería pesada castellana. ¿Y cómo eran las fuerzas de cada bando? Las tropas turcas contaban con 12.000 infantes y 8.000 jinetes, distribuidos en dos grupos. A un lado toda la caballería y al otro la infantería. Eso sí, delante de la infantería había un contingente de temibles arqueros que podían diezmar a los almogávares durante la carga. La compañía aragonesa, por su parte, formó también con la infantería a un lado frente a la enemiga, y la caballería al otro, también frente a la enemiga. La caballería tenía a la pesada al frente, formada por aragoneses, catalanes y valencianos, donde él mismo se encontraba, y detrás la caballería ligera, formada principalmente por griegos y alanos. La infantería se distribuyó en tres líneas. Las dos primeras eran almogávares, la tercera griega. La intención era que las dos primeras rompiesen el frente, mientras que los griegos se encargarían de rematar a los heridos. No dejarían supervivientes. Era el momento. Roger de Flor susurró una plegaria a San Jordi y lanzó su grito de batalla: Despertaferro. El grito fue secundado por miles de gargantas y rápidamente el ejército al unísono comenzó a avanzar. Despacio. La batalla seguramente se alargaría. Necesitaban ahorrar energías. Los turcos empezaron a hacer tronar sus tambores de guerra. Los arqueros colocaron las flechas en sus arcos y esperaron a que la distancia se acortase. Cuando los almogávares entraron dentro del alcance de sus flechas, tensaron sus arcos, apuntaron al cielo y dejaron volar sus flechas. Pero entonces, los oficiales aragoneses ordenaron la carga y los mercenarios se lanzaron a la carrera. Poco después, una lluvia de flechas cayó a sus espaldas sin causar bajas. Pero solo podían evitar la primera descarga. Alzaron sus escudos y entonces las nuevas salvas de flechas comenzaron a repiquetear sobre ellos, algunas alcanzando carne y arrancando alaridos de dolor, pero la mayoría rebotaban en los cascos o se clavaban en los escudos sin causar daños. Mientras los almogávares recortaban distancias, la caballería se les adelantó e impactó contra la turca, que a su vez realizaba una contracarga. Los turcos manejaban con habilidad sus alfanjes, pero a caballo, los almogávares preferían las pesadas espadas castellanas, que frente a la endeble armadura turca causaban estragos. La caballería turca caía a un ritmo mucho más rápido que los almogávares. En ese momento, los arqueros dieron media vuelta y huyeron tras su infantería, que formó un muro de escudos presta a resistir el envite enemigo. Los almogávares se lanzaron como bestias contra los escudos enemigos. Metían sus armas por cualquier hueco del frente y pinchaban o cortaban cualquier pedazo de carne que quedase desprotegido. Algunos, aprovechando su ligereza, se agachaban por debajo de la línea de escudos y lanzaban tajos a las piernas turcas, intentando colarse por debajo del frente. Los turcos no se habían enfrentado en campo abierto a un enemigo tan decidido a vencer, a un enemigo que despreciaba su propia vida, a un enemigo que no dejaba supervivientes. Los muertos caían por ambos bandos, regando con sangre cristiana y musulmana las tierras de Anatolia. Las horas pasaban y los hombres seguían muriendo. Pasado el mediodía, el emir Yakup, que era el líder de los dos ejércitos turcos, se puso a tiro de piedra. No había tiempo que perder. Un puñado de jinetes almogávares formaron una cuña en medio del combate y galoparon hacia adelante, abriéndose paso a espadazos entre las hordas enemigas. Una cosa tenían clara: corta la cabeza de la serpiente y el ejército se desintegrará. Los turcos intentaron detenerlos, pero eran abatidos por la furia cristiana. Un jinete logró lanzar un espadazo contra el hombro del emir, tirándolo del caballo. El emir se perdió entre los corceles enemigos, pero debían asegurarse de que estuviese realmente muerto. Roger de Flor, al darse cuenta de lo que sucedía, alentó a sus hombres a presionar por la pequeña brecha que la cuña había abierto para acabar con el emir. Sin embargo, los turcos no eran necios y se lanzaron en tropel a proteger al emir. Pronto los subieron a un caballo y con una fuerte escolta, el emir abandonó el combate y se puso en fuga. Esta huida destrozó la moral turca. Los jinetes musulmanes combatían con menos ahínco y permitían que los almogávares ganasen terreno por el centro. Por su parte, la infantería turca retrocedía, intentando lograr formar un muro impenetrable, pero no lo lograban.
seguían cayendo más y más musulmanes de a pie ante los aceros aragoneses. Los griegos, por detrás, remataban a los turcos, que no habían muerto, ejecutaban a los heridos y a los que no podían escapar. La infantería almogávar era como una trituradora que destrozaba el frente enemigo y que a su paso no dejaba ni un solo superviviente. Los turcos intentaron rodear a los almogávares enviando parte de la reserva al flanco, pero estos enviaron a parte de la segunda línea a detener el rodeo. Lo que parecía una victoria sencilla para los turcos se estaba convirtiendo en el infierno en la tierra. Entonces algo se rompió. Algo hizo clic en las mentes musulmanas. El centro de la línea de caballería turca se quebró y los primeros almogávares llegaron a la retaguardia enemiga y rápidamente rodearon a la caballería turca. Nadie resiste un ataque por detrás. Las tropas montadas turcas abandonaron toda cohesión y se preocuparon tan solo por sus propias vidas, intentando escapar de la matanza. Cuando los infantes de retaguardia se dieron cuenta de que la caballería se marchaba del campo de batalla, decidieron que no querían ser los tontos que muriesen peleando por una causa perdida. Dieron media vuelta y huyeron, abandonando la vanguardia. Cuando ésta se dio cuenta, inició también la fuga. Pero recordad, los almogávares eran mucho más ligeros que los turcos y por ende, más rápidos. En la persecución que siguió a la batalla, los almogávares mataron por la espalda a cientos, a miles de turcos que huían despavoridos de Aulas. Cuando hicieron el recuento de bajas, el resultado dejó atónito a Roger de Flor. 6.000 jinetes y 10.000 infantes turcos habían muerto en esa jornada, de forma que solo quedaban 2.000 supervivientes. Por su parte, los almogávares habían perdido menos de 200 hombres. Vale, aquí me vais a permitir que haga una reflexión. En primer lugar, la batalla. Según Ramón Muntaner, la batalla sucedió así, mientras que en la crónica bizantina los turcos huyeron sin presentar batalla. Dada la superioridad numérica turca, es muy dudoso que abandonasen sin luchar, por lo que lo más probable es que la razón la tenga Ramón Muntaner, y la batalla tuvo lugar tal que así. Ahora bien, las bajas. Dudo muchísimo que hayan caído 16.000 turcos a cambio de tan solo 200 almogávares. Estamos hablando de que por cada almogávar muerto murieron 80 turcos. Me parece exagerado. No dudo que los mercenarios fuesen mejores que los turcos, pero esto es un extremo inverosímil. Pongamos de ejemplo la batalla de Canas. Ahí los romanos fueron completamente rodeados, una posición mucho más favorable para los cartagineses que la de los almogávares cargando de frente. Ahí murieron o fueron capturados unos 70.000 romanos. 70.000, mientras que cartagineses cayeron unos 6.000 o 7.000, es decir, un cartaginés muerto por cada 10 o 12 romanos. Lo que quiero decir es que es muy probable que Ramón Muntaner, que todo se ha dicho formaba parte de la propia compañía almogávar, maquillase las cifras para ensalzar a los almogávares. Mi recomendación, como siempre, pero sobre todo aquí, coged las cifras con pinzas. Lo que sí es cierto es que los turcos fueron destrozados. Los almogávares, tras saquear a conciencia los cadáveres, montaron su campamento para descansar y reponerse de la batalla. Además, Roger de Flor envió diversas partidas de caballería ligera a ver si Filadelfia estaba salvada, y en efecto, los turcos habían abandonado la ciudad, así como las poblaciones de los alrededores que estaban ocupadas. Las mesnadas musulmanas huían hacia el este. Poco después, los almogávares entraron triunfalmente en Filadelfia como libertadores, como héroes, y los griegos los recibieron con una alegría inusitada. 2 años habían estado bajo asedio turco, y ahora, por fin, eran libres. Pero la alegría duró poco. Roger de Flor presentó una factura al gobernador de la ciudad, queriendo cobrar por su liberación. Claro, el gobernador, atónito, le dijo que si trabajaban para el emperador y era este quien les pagaba, Filadelfia no les debía nada. Pero digamos que Roger obligó al gobernador a, entre comillas, entrar en razón, y este reunió el poco dinero que quedaba en la ciudad y se lo entregó a los almogávares. Y como no, al igual que sucedió en Sicilia, en Constantinopla y en la península de Artaki,
los almogávares comenzaron a causar problemas entre la población civil. Por ende, tras 2 semanas de llegar a Filadelfia, la compañía partió a Magnesia. Pero esto lo dejamos para el próximo capítulo.